En una carrera donde se enfrentaban dos equipos, los tiempos que tardaron los participantes en correr 100 metros se presentan las siguientes dos tablas. El equipo A, los 100 metros en 12 segundos lo recorrían 49. En 11 segundos hubo 55 participantes. En el equipo A hubo 134 participantes y en el equipo B había 90 participantes, ¿sí? Los del equipo A dicen que son más rápidos y los del equipo B dicen que ellos son más rápidos. Entonces se pregunta quién tiene razón, ¿sí? ¿Quién tardó menos tiempo en recorrer? Acá hay 4 participantes y acá hay 3. A simple vista uno dice que los del equipo A. El tema está que la frecuencia relativa lo que me permite es tomar una proporción de este dato con respecto al total. O sea, hay 4 de 134 que tardaron 9 segundos. Y acá hay 3 de 90 que tardaron los 9 segundos. Entonces, al momento de hacer esa frecuencia relativa, esa proporción, 4 de 134 me da 0,02985. Y 3 de 90 da 0,033 periódicos, ¿sí? Puede observarse entonces, acá dice, que en el equipo A tiene una proporción menor de corredores que tardaron 9 segundos, ¿sí? Entonces, por más que el total parezca, al momento de hacer la proporción, porque el equipo B tenía menor cantidad de corredores, eh, en proporción, al final el equipo B es más rápido, ¿sí? ¿Me entiende? Esa es la frecuencia relativa. La proporción del total de un dato con respecto al total. O sea, se divide, por ejemplo, acá lo tenemos, para calcular la frecuencia relativa, de mail que era 1 sobre 21. 1 dividido 21. Y ahí me da 0,047. 13 dividido 21. Así voy calculando la frecuencia relativa. Siempre la columna, la frecuencia relativa, me tiene que sumar 1. ¿Sí? Como por lo general, rara vez me va a dar en 2 decimales exactos, sino que me puede dar en 3 o infinitos decimales, ¿sí? Uno lo que tiene que hacer es cortarlo, es redondear, truncar. Entonces lo que hago es cortarlo siempre a 2 decimales. Fíjense que ahí lo marqué en celeste. Cada división está cortada en 2 decimales. Bueno, acá se me chispoteó esa. Al momento de sumar esa columna con 2 decimales, me suma 0,97 y no 1. ¿Por qué? Porque estoy dejando afuera este tercer decimal y en ese tercer decimal, en este caso, estoy perdiendo 3 decimales al final. Por lo tanto, para que me sume 1, voy a tener que redondear algún valor de estos y hacer que sume 1, ¿sí? Por este decimal que estoy dejando afuera y estoy perdiendo. Entonces, para hacerlo, acá se lo explico en gris, está ahí abajo, pero lo explico, pero bueno, calculo que ya lo deben saber. ¿Qué hago? Me fijo, estoy dejando afuera en este caso el 7, el 9, el 8 y el 5. Entonces, tengo que redondear 3 para llegar a 1. Elijo 3 de los decimales más grandes que estoy descartando, ¿sí? Entonces, el 7, el 9 y el 8 son los que voy a utilizar para redondear esos números. ¿Entiende? Si acá dice 0,4 y estoy dejando el 7, redondeo este 0,04 a 0,05. Este que es 61 lo redondeo a 62 y ahí ya voy teniendo 2 decimales. Y este que es 23 lo redondeo a 24, ¿sí? Y ya tengo los 3 decimales que me faltaban. ¿Se entiende? Entonces, sumé esta columna con 2 decimales cada una, ¿sí? Por eso es como que ustedes van a tener que escribirlo con 2 decimales, escriban el tercero con lápiz, ¿sí? Y después ven, el momento de redondear o de sumar ahí, cuál es el que me conviene redondear y cuál voy a descartar o borrar. Entonces yo escribo todos con 2 decimales y el tercer, y me fijo cuánto da. Da 0,97. Entonces tengo 3 decimales que redondear. Me fijo cuáles son los 3 más grandes. Por eso elegí el del 7, el del 9 y el del 8, ¿sí? Que están más próximos al siguiente número que el 5. Está más próximo este de llegar a estos de acá arriba de llegar al siguiente número que este de llegar al 10, ¿sí? Entonces, redondeé esos 3 y ahora sí me quedó escrito todo acá con 2 decimales. Esa columna, si la suman, ahora sí me da 1.
¿Bien? Pero ¿Sí? tienen que sumar los cuatro números, o sea, 0,047 más No, 0,619, todo vos tiene que sumar. Vos sumás con dos decimales, 0,04 más 0,61 más 0,23, sin el tercero, más Ah, sin el tercero. 0,09, Bien. siempre con dos. Ahí te dio 0,97. Entonces, hay tres decimales que por no considerar ese 7, ese 9, ese 8, ese 5, por no considerar el tercer decimal, los perdiste. Entonces, ahora sí, lo recuperás redondeando a 3. Elegís Claro. tres números para redondear. ¿Sí? Bien, sí, ahí entendí. Bien. Como sumó 1, ahora sí voy a poder calcular la columna de porcentaje fácil. Porque, ¿qué hago? Este 0,05, que es la frecuencia relativa, lo hago acá, lo multiplico por 100. Entonces el 5% va a ser el 62%. Ni siquiera necesito multiplicarlo por 100. Va a ser el 24%. Va a ser el 9%. ¿Sí? ¿Lo ven? Ajá, sí. Al multiplicar la frecuencia relativa por 100, me da el porcentaje. Pero lo veo directamente con los dos decimales que me está dando, ese va a ser el porcentaje. Y si yo logré que esto me dé 1, voy a lograr que me dé el 100%. ¿Bien? Bien. Bueno, acá les explicaba cómo redondear. Bueno, una vez que yo tengo los datos tabulados, lo que empiezo a hacer es los gráficos estadísticos, ¿sí? Acá la columna esta de grados la uso para hacer el gráfico circular y les conviene, por eso ya les dejo el espacio, que lo pongan en columnas si es más fácil de entender. Ahora les explico cómo se hace. Los gráficos estadísticos, dice, es la representación visual de la cual pueden representarse e interpretarse los valores numéricos, ¿sí? Que en este caso fui analizando. Nos dará información clara y rápida, ¿sí? De la investigación en cuestión, siempre y cuando el gráfico que yo haga me dé información. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora van a ver. Están, por ejemplo, los gráficos de barra, el gráfico circular, los pictogramas, los polígonos de frecuencia. Hay diferentes infinitos, bueno, infinitos no, pero hay una gran cantidad de gráficos. Los más usuales son el gráfico de barras y el gráfico circular, ¿sí? Los que usan la mayoría. Pero después está el pictograma, los vamos a ver. A ver qué más dice acá. Está bien, que dije recién. En todos los casos, en especial, será el gráfico más adecuado y claro. Los gráficos estadísticos más usuales son el gráfico de barras, ¿sí? Que se utiliza para variables cualitativas, ¿sí? Cuando los datos son cualidades, y para cuantitativas discretas, cuando los datos son cantidades enteras, ¿sí? Muestran las distintas frecuencias de los diferentes datos. Por lo general, lo que se analiza es la frecuencia. Suelen hacerlo con porcentaje, pero que digamos matemáticamente no se usa mucho, no está muy bien utilizarlo para los porcentajes, sino para las cantidades. Por ejemplo, acá, ¿qué se hace? Se hace una barra, ¿sí? Una columna, un rectángulo, y llega como máximo a la altura de la frecuencia. Hay un alumno que eligió mail, ¿sí? Está acá. Hay 13 alumnos que eligieron Classroom, entonces yo subo la barra hasta 13. Subo la barra de WhatsApp hasta 5. Lo que tienen que tener en cuenta es que siempre los datos se ponen en el eje X, ¿sí? En este caso eran cualidades, mail, Classroom, WhatsApp, papel. Y en el eje Y se ponen las cantidades, o sea, la frecuencia absoluta. Hay 2, hay 4, hay 6, hay 8. Ojo con eso. La escala la tienen que respetar, ¿sí? No puedo decir que de 2 a 4 un cuadradito y de 4 a 6 tres cuadraditos. Siempre la misma escala, la misma distancia entre cada unidad para que las columnas, las barras no se distorsionen, ¿sí? Y lo mismo que la separación entre barra y barra. En el gráfico de barras, las barras van separadas y una misma distancia separadas entre sí. Si yo pongo una barra acá y la otra barra la pongo por allá, al momento de leerlo visualmente no es claro. Tiene que estar la misma distancia separada entre barra y barra. Y tienen que estar separadas. ¿Sí? Y el dato, y el gráfico, perdón, me tiene que dar información. Que yo tire las barras y no le pongan ningún dato, no me dice nada. Yo tengo que decir qué representa cada barra, mail, claro, WhatsApp, papel, en lo posible que me diga el número o
que se lea bien acá hasta qué altura está llegando ese número y ponerle acá el 1, ¿sí? Pero que sea claro, Classroom, cuántas personas eligieron Classroom. Porque si yo hago la barra y al final en el eje Y no se lee nada, no es claro el gráfico. Lo más claro posible, la mayor información que yo pueda volcar ahí, cosa de que yo leo ese gráfico y me dé información. ¿Entiendes? Y que me diga de qué estoy hablando. Estoy hablando acá de estudiantes, no de personas, de una oficina o de, no sé, sino estoy hablando de estudiantes o estudiantes de la agrícola, estudiantes de séptimo año. Cuanta mayor información me esté dando el gráfico, mejor, o que tenga un título. Medio de comunicación elegido por los alumnos del sexto año. Acá están la cantidad de estudiantes y acá están los medios elegidos. Que los ejes tengan su leyenda, que me dé información, que ese gráfico tenga un título, que yo pueda ver el gráfico y leer la información y no que me tengo que poner a buscar de qué se trata este gráfico. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Entonces, después está el gráfico circular, ¿sí? O de sectores. Gráfico circular o de sectores, no gráfico de tortas. Es un puñal en el corazón que nos llamen gráfico de tortas a un gráfico circular. En una presencialidad, yo les diría, el que nombra el gráfico circular como gráfico de tortas está obligado a traer una torta. En este contexto no se puede compartir torta, pero si no, los obligaba a traer una torta. Gráfico circular. Se divide en sectores a el círculo, ¿sí? Y sectores que representen a ese porcentaje. Entonces lo que se hace con una regla de 3 simple, es más fácil de calcularlo. Si el 100% es todo el círculo y todo el círculo tiene 360 grados, ¿sí? El 5%, que era la primera frecuencia, que era de mail, ¿cuántos grados representa? Entonces, aplicando la regla de 3 simple, 5 por 360 dividido 100, me da 18 grados, ¿sí? Entonces eso fue lo que fui volcando en la tabla. El 5% representa a 18 grados del sector circular, ¿sí? Y esta regla de 3 no es necesario que la vayan escribiendo, sino que acá se las escribo para que después puedan volcar todos esos datos a la tabla, ¿sí? El 62%, que sería 62 por 360 dividido 100. Y ojo acá, que me da 2,23,2 grados, y en este caso me da 86,4 grados. ¿Sí? Y en este caso me dio 32,4 grados. El momento de graficarlo, van a tener que utilizar el transportador. El transportador mide en grados, ¿sí? A los sumos, los grados se dividen en minutos y segundos, pero el transportador mide en grados y no en minutos y segundos. Por lo tanto, este decimal que estoy perdiendo acá de 4, 4 y 2, lo voy a tener que redondear. Entonces, ¿qué hacen? Agarran el 18, suman 18 más 86 más 223 más 32, ¿sí? Eso van a ver que no llega a 360. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo un grado acá, da 359. Creo que se haya conectado. Por lo tanto, como da 359, hay un grado que estoy perdiendo, que está acá en este 4, 4 y 2, ¿sí? Ese grado se perdió ahí en ese decimal. Por lo tanto, voy a tener que redondear alguno de estos. Entonces, elijo uno de estos dos que tiene el mayor decimal, ¿sí? Que es 4. En este caso, que los dos son 4, elijo alguno y lo redondeo. Creo que yo elegí, ¿cuál? A ver, 86. Y elegí el 86, lo pasé a 87 grados. Y el resto quedó en la cantidad entera de grados. Y ahí sí digo, suma los 360. ¿Sí? ¿Ahí vamos?